partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y con Luis Carlos Gómez, editor jefe de Semana.com, les contaremos la noticia más importante del día en Colombia. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox y en nuestras redes sociales. Hoy es miércoles 29 de agosto y con la producción de David Gallego, bienvenidos al diario. Hoy se conoció más información sobre la trágica muerte del periodista Mauricio Orjuela. El drama que ha vivido este colega nuestro es similar al de muchos colombianos que terminan enfrentados a una cadena de errores del sistema médico que finalmente los lleva a la muerte de este periodista. Como recordarán, fue a una clínica para que lo atendieran por una apendicitis, pero pocos días después, por cuenta de la falta de atención frente a esta enfermedad, que en teoría debería ser sencilla, terminó muerto. La Procuraduría General de la Nación hoy le dio la razón a su familia por las posibles fallas que hubo en su atención. Esta es la historia que vamos a tratar hoy en el diario. Luis Carlos, ¿cuáles fueron las noticias que se produjeron hoy en el caso de Mauricio Orjuela? Sí, Cristina, pues como usted recordará, como los oyentes recordarán, pues hace unos días se conoció la muerte de este periodista, y desde un principio pues la familia empezó a hablar de varias fallas que habían ocurrido en su atención de salud. Él llegó pues a la clínica en un principio pues para ser atendido por una apendicitis, pero pues su condición se empezó a agravar con el paso de los días y finalmente pues llegó a un punto en el que no se pudo hacer nada. Lo que hizo hoy la Procuraduría fue enviarle a la Superintendencia de Salud los hallazgos que encontró de esta situación, y en este informe de la Procuraduría lo que se encuentran son una cadena de fallas, de errores que se presentaron en 3 centros de atención en los que llegó este periodista, y que muestran, digamos, cómo esa situación pues se fue agravando a medida que pasaba el tiempo. Mauricio Orjuela pues era un periodista muy estimado en el campo, sobre todo en el sector público, en donde ha trabajado. Él trabajó por más de 10 años en RTBC, en Radio Nacional de Colombia, y más reciente en el Ministerio de Agricultura. Escuchemos cómo lo recuerda el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien trabajó con él en este tiempo. El que conocía a Mauricio lo conocía dentro de su círculo de amigos como Cachetes. Era una persona supremamente humilde, pero con unas ganas de comerse el mundo, de trabajar. Con sus buenas maneras siempre enamoró o contagió a las personas que tuvimos la oportunidad de estar al lado de él. A mí siempre me cubría con temas específicamente del llano, no solamente del Meta, sino que siempre preguntaba por el Casanare, siempre preguntaba de una forma muy importante por Arauca, siempre le importó toda esa región del país. Tuve la oportunidad de viajar con él en muchos viajes alrededor del país, porque también trabajó con la Radio Nacional y siempre tuvimos la oportunidad de estar al lado de él en múltiples eventos, siempre vivía riéndose, hablando de todo. De verdad fue una gran persona y fue una gran pérdida. Cuando salí del ministerio fue a visitarme varias veces, no a pedir nada, a hablar, a saber cómo estaba, en qué iba, en qué me podía ayudar, que si me podía llamar para preguntarme de temas, y por eso me dolió mucho su muerte. Recordemos cómo fueron los hechos pues que llevaron a la muerte de Mauricio Orjuela. El 10 de julio pasado, Mauricio pues tuvo su día normal de trabajo en el ministerio, y por la noche decidió ir a la clínica porque empezó a sentir un dolor en el estómago. Escuchemos lo que cuenta su madre, Estela Bernal. El 10 de julio trabajó en el Ministerio de Agricultura todo el día, y él estaba con el dolorcito de estómago. Entonces, cuando terminó labores, se dirigió al hospital de Engativá. Él se fue solito porque yo no estaba aquí en Bogotá todavía. Entonces, él llegó por urgencias y creo que le pusieron calmantes y no le pusieron cuidado que él tenía apendicitis. En este relato ya de la madre de Mauricio,
empieza ya a notarse, digamos, uno de los primeros errores, Cristina, porque según lo que dice la Procuraduría, las guías de atención de urgencias indican que a un paciente, pues en esta condición que tiene apendicitis, pues no se le deben dar analgésicos, porque lo que puede hacer es tapar el dolor, enmascarar el dolor, y eso dificulta precisamente el diagnóstico, y esto pues fue precisamente lo que pasó en el caso de Mauricio. Pero ya estando además en el hospital, en la atención, la cirugía, que en estos casos de apendicitis debe ser pues muy urgente, debe ser inmediata, se demoró mucho más de la cuenta, como lo relata su madre. Y al siguiente día dijeron que tenían que colocarle un remedio, y todo el día esperaron el remedio, dieron las 6 de la tarde y el remedio no llegó, para hacerle un contraste o algo así. Y no le hicieron nada ese día, entonces todo el día esperando el remedio y nada. Este contraste del que habla Estela, pues realmente es un examen que tenían que hacerle Mauricio, que es un TAC, y pues digamos lo más sorprendente y lo más pues doloroso de lo que cuenta la Procuraduría es que no se lo pudieron hacer porque el día anterior al momento en que llegó Mauricio se había vencido el contrato que tenía la clínica con el proveedor que se encargaba de este tipo de diagnóstico. Entonces pues simplemente no le pudieron hacer el examen, lo cual además sería una falla, y lo operaron pues simplemente sin el examen. Ya como lo cuenta su madre, pues Mauricio regresa a su casa, pero pues obviamente se va, digamos, sigue mal, con dificultades. El 23 de julio le dieron salida, pero él no podía comer porque desde que le hicieron esa cirugía él no pudo volver a comer. Todo le hacía daño, le daba vómito y no podía. Entonces Mauricio pues pasa unos días en la casa, pero vuelve ya después cuando digamos ve que pues la situación no mejora y que al contrario cada vez se siente en mala situación, vuelve a la clínica, pero esta vez a la clínica Chayo, no en donde había estado antes, y en esta clínica no lo pueden atender porque su EPS Medimás no tiene contrato con la clínica. Entonces ahí fue cuando lo llevé a la clínica Chayo por la noche, el 6 por la noche. Y a la madrugada lo atendieron en la Chayo y lo atendieron toda la mañana del día 7. Lo atendieron, pero hacia el mediodía me dijeron que no lo podían atender más porque no tenía convenio con Medimás. Y que como no tenía convenio, entonces lo tenía que pasar a particular. Y yo le dije, sí, pásemelo a particular. Y me dijo que para poderlo pasar a particular tenía que darle un abono de 10 millones de pesos. Como yo vi que eso no era lo correcto, entonces no teníamos la plata. Entonces acepté que me lo llevaran a esa clínica que ellos mismos consiguieron, que era en la Clínica General de la 100. Mauricio pasa entonces a esta clínica que menciona Estela, pero una de las fallas que encuentra la Procuraduría es que en esta clínica no tuvieron en cuenta el diagnóstico que ya le habían hecho en la Chayo y por lo menos la guía de lo que se supone que tenía que ser la atención. Entonces él permanece hospitalizado y a pesar de lo grave que está, le dan de alta al día siguiente. Pero sí se me hizo raro que le dieron salida aún teniendo el sangrado. Aún tenía el sangrado y así le dieron salida. Y no, después él se siguió mejorando y hasta el día 13 que tuvo la otra crisis, cuando lo llevé el 13 ya no tenía signos vitales y ya estaba a punto de desmayarse. Y la última vez que regresa Mauricio a la clínica ya está tan mal que pues los médicos desafortunadamente no pudieron hacer nada por él. Sufre varios paros cardiorrespiratorios y muere en la última cirugía que le querían realizar. Entonces estaba programado para las 7 de la noche. Y no lo pasaron a las 7 ni a las 8, sino lo pasaron a las 10 de la noche. Y nosotros ahí esperándolo que lo pasaron a cirugía. Cuando entró a cirugía lo saludamos y lo llevaron rápido. Pero después empezó la correteadera en la clínica, que una cosa que otra. Pidieron sangre y de allá del laboratorio dijeron que no había sangre. Entonces, cuando salieron, ya era la medianoche, claro, cuando salieron de cirugía y lo pasaron rápidamente a cuidados intensivos. Pero eso iban corriendo y el médico nos dijo que él había presentado un paro crítico, que tenía un paro crítico. Y según esto dicen allá en la UCI, dijeron que le había dado otro paro crítico y otro paro crítico hasta que se fue.
Ahí se fue, falleció y no hubo nada que hacer más. Esta historia de Mauricio, pues como usted lo decía, Cristina, es pues la que le podría pasar a cualquier colombiano en cualquier centro de atención en el país. Hoy la Procuraduría le envió pues estos hallazgos de los que les estoy hablando a la Superintendencia de Salud y al Tribunal de Ética Médica para que investigue, pero además a la Procuraduría han llamado muy importante, y es que en estos casos, digamos, el paciente, a pesar de estas urgencias y esta situación crítica en la que se encuentra, tiene siempre posibilidades de, pues, por ejemplo, recurrir a la misma EPS, recurrir, por ejemplo, a la Procuraduría, a organismos de control, o en algunos casos presentar acción de tutela, que en muy pocas horas debería ser decidida, pues para que obviamente no pase como en el caso de Mauricio, que cuando ya se haga algo, pues es ya demasiado tarde. Hoy hablamos con Luis Adolfo Díaz, que es procurador delegado para temas de salud, que hace precisamente unas advertencias sobre qué es lo que puede hacer cualquier persona que se encuentra en una situación de este tipo. Es que la gente tiene derecho a tener esas asistencias médicas, esos servicios, y a tener ese servicio además en condiciones de calidad, de oportunidad y de integralidad. Cuando este plan de beneficios se desconoce por cualquiera de las causas que se puedan dar, las personas tienen primero que acudir a su EPS, a su asegurador, para poner de presente esta situación y para que el asegurador, en esa condición que tiene de garante del derecho a la salud, pues le dé a la persona todo el acompañamiento, la asesoría y además adelante las gestiones pertinentes para cumplir con su deber de otorgar ese plan de beneficios en debida forma. Nosotros también intentamos hoy comunicarnos con la Secretaría de Salud de Bogotá. Hay que recordar, pues, Cristina, que en este caso están involucradas tanto clínicas privadas como públicas, pero pues la Secretaría de Salud dijo que como este es un tema que está en investigación, pues prefiere, digamos, esperar a que se den estos resultados. De otra parte, pues Medimás, aunque no se pronunció hoy sobre los hallazgos de la Procuraduría, sí había hecho una declaración unos días posteriores a la muerte de Mauricio. Pues escuchemos esta declaración. Medimás, como garante de la prestación, es la primera interesada en conocer en detalle los hechos acontecidos en una clara muestra de transparencia y en aras de evaluar los procedimientos y establecer las causas de este lamentable hecho y tomar las acciones pertinentes a que haya lugar. Estaremos respondiendo a los requerimientos de los entes de control como la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, para dar a conocer los pormenores de lo sucedido. Pues sí, Cristina, esta, digamos, pues lamentable noticia, esta lamentable historia a la que le hemos hecho seguimiento pues los últimos días, puede ser un ejemplo muy triste pero a pesar de lo lamentable que es, pues puede ser un ejemplo para otros colombianos de cómo no, pues de qué no debe pasar pues en el sistema de salud y cómo reaccionar en un caso de estos para que se pueda, digamos, buscar salidas para que pues no terminen en una tragedia como en este caso. Luis Carlos, creo que lo que es verdaderamente sorprendente es que siguen sucediendo cosas cada vez con Medimás y la EPS no responde y no atiende las verdaderas necesidades de la población. Uno ve que esta pues ha sido una de las luchas del procurador Carrillo en su gestión. Él ha dicho varias veces que la EPS Medimás es una verdadera bomba de tiempo para el sector salud. Dice que es el problema pues más grave en ese sector que va a recibir el nuevo gobierno. Él dice que estamos hablando de una EPS enferma desde su origen y que prácticamente lo que está sucediendo es que esa institución está jugando con la salud de los colombianos. Las cifras pues son sorprendentes, son más de 4,5 millones de afiliados los que tiene la EPS de Medimás. Casi que una cuarta parte de los afiliados se han salido. Ellos aseguran que pueden seguir respondiendo por la salud de todos los colombianos, pero casos como el de Mauricio nos demuestran que estos pedidos que ha hecho la Procuraduría y la Contraloría de intervenir Medimás pues no deberían estar echados en saco roto. Es casi que un problema que afecta a muchísimas familias colombianas que tienen afiliados
a esta EPS. Muchas de las personas que están allí quieren cambiarse y no pueden porque sabemos que existe pues este régimen de preexistencias que hace que las personas mayores, las personas embarazadas, las personas con ya enfermedades no puedan salirse y poder tener una salud de mejor calidad. Sí, hay una de, digamos, lo más lamentable en el relato que hace la madre de Mauricio, es que muchas veces los médicos son conscientes obviamente de la gravedad del paciente, pero por el tema de trámites y por el tema pues burocrático, por decirlo de alguna manera, pues ellos quedan de manos cruzadas hasta que sea la EPS, pues en este caso Medimás, pero sea en general cualquier EPS, la que tenga que dar la orden para que un paciente sea trasladado. Y muchas veces, por ejemplo, en los últimos días contaba la mamá de Mauricio que un último problema que tuvieron es que a él tenía que revisarlo un especialista antes de hacer la última operación en la que se le intentaba salvar la vida. Y en esa búsqueda de ese especialista que no existía o con el que no contaban en esta clínica de la calle 100, en la búsqueda de ese especialista, pues ellos se quedaron esperando la orden de Medimás para poder hacer el traslado a otra clínica en donde sí contaban con el especialista. Como nunca se encontró, pues tuvieron que hacerle la operación ya a última hora, cuando ya pues desafortunadamente era demasiado tarde, hacerle la operación en esta clínica de la 100. Ese es otro, digamos, de esos elementos, y pues no hay que olvidar que este ya era el último de una cadena de errores y de fallas que se han presentado desde un mes antes que Mauricio llegó a atención pues por primera vez. Hay que decir, Luis Carlos, que a lo que se enfrentan las personas que están afiliadas a estas EPS, que no pueden responder por sus obligaciones, es a un verdadero paseo de la muerte, que lo que significa es que cuando uno llega a urgencias con una necesidad, el solo hecho de tener un carnet de una EPS que esa clínica sabe no responde, pues hace que las personas se vuelvan unos pacientes de menos nivel, y que pues estas clínicas que ya están cansadas de tener deudas enormes de EPS como Medimás, pues no los reciban y los empiecen a pasear pues por otra serie de centros de urgencias para ver quién finalmente se hace cargo de ellos. Es impresionante, Luis Carlos, por ejemplo, lo que cuenta el Contralor General de lo que significan las irregularidades en Medimás. Él ha hablado de que esa EPS puede haber girado alrededor de 700.000 millones de pesos destinados a la prestación de servicios de salud irregulares y que no tienen soportes, y ha dicho que otros 280.000 millones se encuentran pendientes por legalizar, que tienen vencimientos de más de 90 días y que 260.000 millones tienen vencimientos de más de 60 días. Esto pues es dinero que Medimás le debe a estos centros hospitalarios, que pues pensando en sus cuentas y en tener pues los balances al día, muchos han decidido no recibir a los pacientes de Medimás, como pudo haber sido el caso de Mauricio Orjuela. Seguramente por ser un caso que ha conmovido a todo el país y sobre todo pues que nos ha conmovido a todos los periodistas, ha tenido una atención mayor, pero la verdad es que deben ser al día decenas de personas las que se enfrentan a situaciones como la que se enfrentó a Mauricio, y que ojalá pues no tengan las consecuencias tan fatales como lo que le sucedió a él. Sí, un poco con lo que usted menciona, pues la familia precisamente o la mamá de Mauricio, precisamente eso es lo que ellos comentan, que pues por el hecho de ser periodista, pues obviamente se conoce este caso, pero pues que a pesar de lo que pasó, pues que sea un ejemplo de muchos otros casos que pasan en el país, y de cómo pues a veces es demasiado tarde cuando ya se toman acciones o cuando ya se interviene. De pronto pues del llamado que hace la Procuraduría, muy importante también como recordarle a la gente que pues en estos casos la acción de tutela pues es una digamos como un mecanismo de última hora, y en muchos casos pues cuando es de verdad de vida o muerte pues se puede fallar en cuestión de horas, y puede ser al menos, a pesar de la tragedia que se vive, pues puede ser al menos una posibilidad con la que cuentan las personas pues para hacer algo y evitar pues obviamente que sea demasiado tarde. Con esta reflexión cerramos este podcast. Gracias a todos los usuarios que nos acompañaron hoy. Recuerden que nos pueden descargar, compartir y que nos volverán a escuchar en vivo mañana a partir de las 5:30 de la tarde en El Diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.